Quiero conversar esta noche. Bueno, voy a leer la investigación que hice sobre los evangelios. Y esta noche quiero. Ya tenía presentado unos PowerPoint, todo. Voy a ver si los tengo por aquí a la mano. Sí, los tengo a la mano. Voy a buscarlos aquí. Ahí está. Ya. Hablemos de los evangelios. En el caso especial de estos. Ahí está. Veamos los evangelios. Ya, dice, sí, disculpen la interrupción, ahí encontré lo escrito. Si bien los evangelios no fueron los primeros documentos que surgieron del movimiento cristiano, los mismos ocupan por todo el derecho el primer lugar en el Nuevo Testamento. Esto es que ellos registran lo que sucedió al principio, los sucesos que fueron más tarde reconocidos como de importancia principal para la fe de la Iglesia y su mensaje para el mundo. Dado que uno de los términos para definir este mensaje es evangelio, el uso de la misma palabra como designación para los relatos de las actividades de Jesús debe entenderse con un intento deliberado de indicar la naturaleza de dicho relato. Decir que estos son biográficos y históricos se ignora el testimonio presentado en su encabezamiento. Es cierto que aparecen aquí materiales biográficos e históricos, pero lo mismo debe ser considerado como parte de un mensaje espiritual. Bueno, la palabra evangelio en la Septuaginta no aparece la palabra evangelio en plural, lo cual, si bien añade un puñado de referencias en el plural y algunas referencias como la palabra de la misma familia, evangelia, todo esto acaso apunta a la palabra hebrea que quiere decir buenas noticias o nuevas, o sea, noticias o nuevas, lo cual con mayormente son buenas, aunque no exclusivamente, según la referencia que la inclina al objetivo de buenas en segunda de Samuel 18:27. En algunas ocasiones la palabra significaba una recompensa por traer buenas noticias. Esto se puede ver en Samuel 18:22. Esta última idea está ausente en el uso de la palabra en el Nuevo Testamento. Más importante
es el hecho de la desaparición de la forma pluralizada, como si quisieran enfatizar a través del uso uniforme del singular que aquella buena nueva ha sobrepasado todas las demás, todas las demás. Era que ahora se proclamaba, o sea, esta buena nueva que ha sobrepasado a todas las demás, es que Dios ha llegado a su pueblo con la salvación. La proliferación de los evangelios. A ver, uno debe preguntarse por qué fue que la Iglesia no se dio por satisfecha con crear y confirmar un único y definitivo relato que fuese utilizado universalmente a lo largo y ancho de las comunidades cristianas. ¿Estamos claros? Estamos claros. Quizás si hubiese sido el caso de la Iglesia al principio mismo de su propia existencia, se hubiese propuesto deliberadamente crear un documento que tratase la vida y obra de Jesús. El problema está en lo siguiente: los apóstoles estaban totalmente absorbidos en la tarea de dar su testimonio respecto a Jesús y pastorear a los nuevos conversos. En esto es que el cristianismo fue un fenómeno local, confinado solamente al marco de Palestina. Ningún escrito era necesario, ya que los apóstoles podían aportar toda la información necesaria de forma oral. Pero con la expansión de la Iglesia cambiaron las condiciones. Los apóstoles ya no estaban en condiciones de satisfacer las demandas de informar con su presencia y su testimonio personal. Aún la situación geográfica de los grupos cristianos, en su condición de dispersión en distintos lugares, exigía la aparición de relatos evangélicos. No sorprende entonces que, según la tradición, nuestros 4 evangelios aparecieron en diferentes áreas de la Iglesia. Hay otros factores que deben ser reconocidos al intentar explicar la popularidad de los evangelios en la Iglesia primitiva. Se trata de la fascinación que el tema atrayese y tan inagotable que muchos, como nos dice Lucas en su prólogo, sintieron el desafío de encarnar la tarea de referirla cuando en el siglo II comenzaron a surgir movimientos de ortodoxia. Los mismos se identificaron a favor de aquel evangelio que le era más afín a su punto de vista. Fue así como Mateo fue asociado con los evinistas, luego con los seguidores de Marcio, con Lucas con los seguidores de Marcio y Juan con la mayoría de los grupos gnósticos. Esta apropiación de los evangelios ortodoxos para propósitos no ortodoxos debe haber fastidiado a los padres de la Iglesia. Pero ellos no podían repudiar un evangelio solo por el uso que le dieron los herejes. El valor de la información registrada. Ahí está. Dado que estos documentos no aparecieron hasta una generación después de los sucesos que registran, podría hacer pensar que su confiabilidad pudiese estar severamente en peligro debido a ese largo intervalo.
Pero si este intervalo hubiese estado vacío, pero durante este tiempo la iglesia había estado predicando y enseñando el mensaje que llevaban conservados los evangelios, guiados por el testimonio de los apóstoles y de otros que estuvieron cerca de nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne. La recepción de la historia ordinaria una repetición de una historia ordinaria podía ocasionar añadiduras y alteraciones sustantivas. Pero esta no era una historia común. Era comúnmente en su significado espiritual. La iglesia manifestaba un celo especial por su conservación fidedigna cuando los evangelios escritos comenzaron a aparecer. Los mismos podrían ser aceptados o continuar en una posición de estima en la vida de la iglesia solamente si perpetuaban el mensaje que había sido expresado de modo oral. O sea, si hubiera una distorsión en el mensaje de un evangelio, los mismos apóstoles o las personas presenciales en la historia que ahí se revela podrían decir: no, esto no sucedió así. Ellos mismos podrían haber hecho la crítica. A ver, veamos el esquema de los evangelios. Se obtiene un sentido de la unidad interna de los evangelios al notar la sorprendente similitud en la forma en que se desarrolla la historia de Jesús. Claro. El evangelio comienza, nos informa Marcos, con la obra de Juan el Bautista, que está íntimamente relacionada con la de Jesús. Aún el cuarto evangelio, a pesar de su diversidad que le distingue de los sinópticos, da prominencia al ministerio del Bautista. A continuación viene el cuerpo central del material, dedicado a la actividad de la ejecución de diversos actos de poder, o sea, los milagros, y en el ministerio de la palabra hablada a los seguidores más cercanos. Finalmente, la historia alcanza su cierre y clima en la muerte y su resurrección. En los cuatro evangelios, si los revisamos así, cuentan con este material de una forma u otra. Cuando el material informativo es analizado con mayor detalle, se ve que el mismo revela que siempre aparece, en mayor o menor grado, en todos los relatos, cierto énfasis. Entre estos están los dos focos geográficos del ministerio de Jesús, Galilea y Jerusalén. La división creada por Jesús de la nación, que respecto a la captación de discípulos por una parte y a la oposición oficial por otra parte, y la relación entre el ministerio de Jesús y las profecías del Antiguo Testamento. Ya. Todo esto da un fuerte testimonio respecto al impacto causado por una persona y un ministerio en el pensamiento de la iglesia primitiva. Era posible describir a Jesús y su misión sin llegar a estas líneas generales. No. A menudo de todo esto reside el impacto hecho por Jesús como el Cristo prometido. No podía escribirse un evangelio que no reflejase esta posición preeminente,
si se tiene en cuenta que esta era el énfasis central de la predicación apostólica. Según la demuestra el libro de Hechos, se llega naturalmente a la conclusión de Clemente, más que ningún otro, es el que dio forma a la estructura de los evangelios. Estos evangelios son, en su esencia, el depósito de la tradición de la Iglesia. Veamos un poco el orden de los evangelios. Ahí aparece. Veamos un poco el orden de los evangelios. Los evangelios serán considerados en su relato con la discusión de los documentos individuales, pero es interesante notar que la iglesia primitiva no tenía una tradición uniforme respecto a este asunto. El orden oriental es el mismo que tenemos en nuestra Biblia en español, pero el orden occidental pone al Evangelio de la siguiente secuencia: a Mateo, a Juan, a Lucas y a Marcos. Lo más probable es que este orden tenga en cuenta el rango apostólico de los primeros dos escritores. ¿Estamos claros? Estamos claros. A ver, hablemos un poco del Evangelio según San Mateo. Quien esté familiarizado con el Antiguo Testamento encuentra que la tradición del Nuevo Testamento le es facilitada por el hecho de que sea este Evangelio el que está en primer lugar en la formulación literaria del Nuevo Pacto. Es aquí el mismo expresa una gran medida el espíritu de la escritura del Antiguo Testamento. El informe que nos llega de la iglesia primitiva de que este evangelio fuese redactado en su forma original en hebreo o en arameo concuerda con su sabor senético, o sea, judío. La verdad o no de dicho informe es uno de los problemas apremiantes que desafía a quien estudia el Evangelio de Mateo. Bueno, los padres de la iglesia han dicho que este Evangelio fue escrito en hebreo, pero no se dice que lo tradujo al griego y ellos lo recibieron en griego. Entonces Jerónimo Jerónimo por su parte afirma que Mateo, también llamado Levi, apóstol, luego de haber sido publicano, escribió primeramente en Judea en razón de aquello de la circuncisión que creía, un evangelio de Cristo en caracteres y palabras hebreas, pero no sabemos con seguridad quién lo tradujo más tarde al griego. De otras afirmaciones de Jerónimo aparecen que él erróneamente identificó al evangelio según los hebreos como el evangelio según San Mateo, ya que ambos son bastante parecidos. Jerónimo admitió posteriormente esta confusión. A pesar de esta tradición de un origen senético, los padres carecen de información respecto a la traducción del mismo al griego, lo que llevó
Lo que ellos conocieron y utilizaron fue un evangelio en griego. O sea, que según la tradición, Mateo fue escrito en los caracteres arameo o hebreo, pero fue escrito mayormente para el pueblo de la circuncisión que fueron haciéndose creyentes. ¿No? A ver, veamos el contenido. La preparación del 1.1 al 4.11 incluye los relatos de la infancia, el ministerio de Juan el Bautista y la tentación de Jesús. ¿Ya? El ministerio en Galilea del 4.12 al 18.35 abarca la utilización de Capernaum como cuartel general, el Sermón del Monte, algunos milagros representativos, una colección de parábolas, la oposición de los fariseos, de su familia y de la propia ciudad natal, su retiro hacia Fenicia y Cesarea de Filipo, donde la predicación de Jesús respecto a su muerte mesiánica la ironizó en gran parte de un grupo muy grande, ¿ya? Después viene el relato restante del ministerio de Judea y Jerusalén, el 19:11 al 28 de 15. Esta sección incluye el discurso sobre el futuro y los eventos finales que se asocian con el rechazo de Jesús, seguido por la resurrección y proclamación para el futuro. Eso es en grandes rasgos la formación del cómo está compuesto el relato, el orden de los libros del Evangelio de Mateo. El propósito: a diferencia del cuarto Evangelio, Mateo no tiene una declaración precisa dada la razón de su relato, pero sí ve claramente que tiene el mismo propósito general de los otros evangelistas, a saber, que presentar un conocimiento tal de Jesucristo y su obra que haga posible una decisión inteligente de adhesión a Él y a su Evangelio. Este Evangelio parece tener en un grado excepcional la intención de servir como manual de enseñanza para la Iglesia. Esto se hace patente por el énfasis que se le da a la enseñanza de hablarse en la Gran Comisión. A ver, revisemos el Evangelio según San Marcos. La Iglesia antigua, en la Iglesia antigua este libro no recibía la atención que se le da a Mateo, aún a Lucas, pero en el periodo moderno le ha ganado la delantera a sus compañeros. Tiene ahora la prioridad de consideración entre los sinópticos. La más primordial de los relatos el más primordial de los relatos es de Papías. Este es uno de los padres de la Iglesia que aparecen en la obra de Eusebio. Eusebio es el historiador cristiano. En el presbítero dice esto: Marcos, que fue intérprete de Pedro,
escribió exactamente todo lo que recordaba, aunque no en orden de las cosas dichas o enseñadas por el Señor. Él no había oído al Señor ni le había seguido, pero más tarde, como dije, siguió a Pedro, quien impartía las enseñanzas según la necesidad lo requería, pero sin hacer ningún ordenamiento de los oráculos del Señor, o sea, de la enseñanza del Señor, de modo que Marcos no erraba al escribir los puntos individuales según él los recordaba. Eso era lo que decía Eusebio de lo que Papías dijo. A ver, ¿quién es este Marco? Este Marco es el que aparece en Hechos 12 como Juan Marco, un joven que dejó su hogar en Jerusalén para acompañar a Bernabé y a Pablo como ayudante en el primer viaje misionero. Hechos 13:5. Pero se separó de ellos en Perga y regresó a Jerusalén. Hechos 13:13. Al comienzo del segundo viaje, Bernabé propuso a Marco como compañero, pero Pablo no estuvo de acuerdo con él. Hechos 15:37. Ocasionando así una división entre Pablo y Bernabé. De la asociación de Marco con Bernabé, después de este incidente, Lucas no ha dejado ninguna información. O sea, desde ahí desaparece Marco de los escritos de Lucas, pero vuelve a aparecer en Colosenses. En Colosenses nos enteramos de una característica de Marco, que era primo consanguíneo de Bernabé, ¿ah? Y que estaba con Pedro en el momento de redactarse la carta, ¿ah? También en Primera de Pedro 5:13 nos dice que Pedro estaba con Marco y lo trata como mi hijo. Puede indicar la esperanza de Pedro de que Marcos de algún modo llevase adelante su obra, así como Pablo esperaba que Timoteo hiciese lo mismo en su propio caso. Entonces tenemos varios conocimientos de las características, ¿no? O sea, de quién era este Marco. ¿En qué fecha fue escrito este evangelio? Por lo general se da por sentado que este evangelio debe haber sido escrito entre el año 65 y 70. Nerón prendió fuego a Roma en ese verano, en el 64, y esto llevó a una abierta persecución de los cristianos, quienes fueron culpados de la catástrofe. De los años siguientes, tanto Pedro como Pablo perdieron la vida. Es posible que la tradición común que relata a Marcos con Pedro sea correcta, pero que la insistencia respecto a la publicación del Evangelio después de la muerte de aquel esté equivocada. Este asunto es complejo, incluyendo la relación entre Marcos y los otros sinópticos y la fecha de publicación del libro de los Hechos. En otras palabras, Hechos seguido a Lucas, Hechos 1:1,
y de hecho fue escrito cerca de fines del primer encarcelamiento de Pablo. Entonces requiere que se le fechase la primera parte de los años 60, lo que a su vez requiere que una fecha previa para el Evangelio según San Lucas y aún más temprana para el de Marco. ¿Qué característica podemos ver de esto? En Marco fue escrito en un sentido para que dar confianza a los nuevos creyentes romanos que eran perseguidos, dieran fe en este Señor que Marco nos presenta. O sea, Mateo fue escrito para los judíos, Marco fue escrito para los romanos. Ese es el orden que se le da al de Marco. En una es una de sus razones de ser del Evangelio de Mateo. Veamos las divisiones generales de la presentación. La preparación del 1 al versículo 13, que incluye el ministerio de Juan el Bautista y la tentación de Jesús. La proclamación del 1:14 al 8:23, encabezamiento del anuncio de Jesús de que el reino de Dios se había acercado. Eso es en el 1:14-15. Seguido, por ejemplo, representativo de la actividad en Galilea, el llamamiento de los discípulos, varias curaciones y exorcismos, numerosas confrontaciones con los escribas y fariseos. La acción se centra mayormente en el registro del mar de Galilea. Hay varias referencias a las enseñanzas impartidas, pero no con mucho de contenido es registrado. La predicción del 8:27 al 10:52, la reunión crucial en Cesarea de Filipio, aparece las escenas de la transfiguración, la partida hacia Jerusalén, que se designa por un mayor enseñanza a los discípulos respecto a la futura muerte y a la resurrección del Maestro. La pasión del 11:1 al 16:8, la entrada triunfal llevada a la purificación del templo, y esto a su vez al debate con los líderes judíos, lo cual culmina con el arresto, el juicio, la muerte y la tumba vacía. Eso es lo que podemos ver en la forma del Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas. ¿Qué nos dice? Nos dice que este documento, o sea, lo que pasa es que Lucas pone un prólogo que relaciona el texto de Hechos de los Apóstoles con el libro de su Evangelio. Lo que pasa es que la Iglesia lo divide por un tema conceptual, pero este Evangelio en su prólogo en 1:1 nos dice que Lucas hace un esfuerzo para poner en orden todas las cosas que eran sabidas con anticipación por los testigos presenciales. Entonces ahí Lucas nos deja un trabajo detallado como historiador, ¿no? No se pensó nunca que Lucas no había escrito este tratado. De hecho, él lo declara. Y hay una diferencia en el versículo 1:5 de la forma en que empieza el relato, que hace pensar que
el capítulo 1 del 1 al 4, o sea, esa porción de Lucas, fue añadida con posterioridad porque no hay una concordancia, no hay un seguimiento o un acercamiento de tal. Entonces la historia empieza de Lucas, el libro de Lucas empieza en el versículo 5. Ahí nos cuenta el nacimiento, hace un trabajo más detallado. Habla de los ángeles, habla de otras cosas que en los otros evangelios no se ven tan fuertes. Pero también, mira, de los lectores, cuando se hace la mención en el hecho, esto menciona a cierto prominente llamado Teófilo. Este apodo, este nombre, esta forma se le podía dar al gobernador romano Festo, de Hechos 24:3, o a Félix de 24:3 y a Festo de 26:25. Y se elimina un poco el término Teófilo, que siempre se generó una expectativa al creyente como amado de Dios. El lugar de su redacción, que fue posterior al año 70. Ahí se piensa que fue terminada. Pero Pablo la presión última en los primeros años de la década de los 60, se estima por algunos estudiosos que fue publicado el Evangelio según San Lucas. A ver, el contenido, el material puede ser agrupado así: prólogo del 1 al 4, el nacimiento de la narración de la natividad del 1:5 al 2:52, preparación del ministerio de Jesús del 3:1, 4:13, el ministerio en Galilea del 4:14 al 9:50, ministerio del camino hacia Jerusalén del 9:51 al 19:27, ministración en Jerusalén del 19:28 al 24:53. Eso realmente es como podemos ver el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Juan, al estudiar este Evangelio, se le da dedicado mucho más atención que a cualquiera de los otros, tanto por el carácter devocional como por la dificultad que presenta desde el punto de vista de la investigación crítica. Veamos el contenido. Tenemos el prólogo, la preparación. El prólogo va desde el 1 al 18, la preparación del 1:19 al 51, el testimonio de Juan el Bautista del 1:19 al 36, los comienzos del interés de los discípulos del 1:37 al 51, el milagro de Caná, de la boda de Caná, del 2:1 al 11, el primer ministerio de Judea del 2:12 al 3:36, Jesús en Samaria y en Galilea del 4:1 al 54, las curaciones del inválido del 5 del 1 al 43, Jesús el pan de vida del 6:1 al 71, el ministerio posterior de Judá del 7:1 al 10:39, breve gira por Perea del 10:40 al 42, los últimos días de Jerusalén del 11:1 al 20:31, la resurrección de Lázaro del 11:1 al 53, la cena de Betania y la entrada triunfal, enseñanza de la ciudad del
12, 1 al 50, el discurso del aposento alto del 13:1 al 16:33, la oración del 17 del 1 al 26, la traición y el arresto y juicio del 18:1 al 19:16, la crucifixión y el entierro del 19:17 al 42, la aparición después de la resurrección del 21:1 al 29. El propósito del Evangelio del 20:30 al 31 y la epílogo del 21 al 25. Esa es la formación del Evangelio según San Juan. Este es realmente lo que pretende o lo que hace Juan al escribir su Evangelio. Pone a nuestro Señor Jesucristo como el Dios hombre, la deidad de Cristo, lo pone en primer lugar. Eso sería el momento, lo que tenemos, aunque ahí vamos a quedar para que ustedes hagan sus comentarios y nos digan qué dudas les causa.